Latinoamérica, que se cocinen nuestros problemas adentro de Latinoamérica, dentro del Grupo de Río, y proponemos concretamente escoger o seleccionar un grupo de expresidentes que han tenido relación con la paz, que han tenido relación con transiciones, con conciliaciones. Nosotros hemos analizado, hemos platicado con ambos presidentes, vemos que en el fondo hay un deseo latinoamericano ya cuando de las tranquilizar las cosas. Pero hay una agresión, hay una ofensa, hay una voluntad también de que la paz llegue a nosotros. Esa es nuestra, si hubiese eco a nuestra propuesta, pasaríamos después a proponer las personalidades que habíamos pensado para poder acompañar a nuestros hermanos ecuatorianos y colombianos a encontrar esa ruta de la conciliación. Muchas gracias, presidente. Pienso que, dándole seguimiento a la intervención del presidente Álvaro Colón de Guatemala, efectivamente en estos días la Organización de Estados Americanos emitió una resolución, y esa resolución va encaminada hacia la convocatoria de una reunión de cancilleres que habrá de efectuarse el 17 de marzo, es decir, el próximo lunes, en Washington, así como a la creación de una comisión de investigación que habrá de presentar resultados ante la OEA acerca de sus hallazgos. Ahí hay referencias directas a la situación de Colombia. Sabemos que Colombia ya se ha expresado con respecto a esto, pero esa resolución es un punto de partida para la búsqueda de una solución a este problema. Presidente Uribe, varios de los presidentes y presidentas me han pedido que en realidad, como ya el presidente Correa se ha expresado sobre este particular y ha presentado sus alegatos en representación de su país, y ha habido esta resolución por parte de la OEA que la interpretamos como un punto de partida para la búsqueda de solución, que quizás en estos momentos usted pudiera intervenir en razón de que otros presidentes están a la espera de su intervención para ellos poder aportar al enriquecimiento de este debate. Así pues, presidente, si no tuviese usted ninguna objeción. El mismo censo que lleva el presidente. Claro que sí, presidente Fernández, con el mayor gusto. Primero quiero recordar los diferentes pronunciamientos del Grupo de Río, de la necesidad del compromiso de todos en la lucha contra los actos terroristas. Y son recientes, son de una reunión que ocurrió hace no muchos años en Cusco. El Grupo de Río se tiene que preguntar hoy si ese compromiso sigue o si lo hemos derogado. En segundo lugar, quiero reiterar el respeto del gobierno de Colombia a la resolución de la OEA y nuestra disposición de cooperar ampliamente con la tarea que ha sido encomendada a esa misión de la OEA. Como el señor presidente de Ecuador habla de farsa, él debió tener cuidado en ser más preciso en los detalles y en las fechas. Mi conversación con él antes del operativo no fue ese viernes, creo que fue en la noche del jueves, pero da lo mismo, unas horas más o menos. Y en efecto, yo reconozco que no le informé del operativo. Reconozco que no le informé del operativo por una razón de menos peso y por otra de más peso. La de menos peso, no le informé del operativo porque era el 6º operativo contra Raúl Reyes. Esos operativos no
no sabe si se pueden dar o no. Finalmente, habíamos fracasado en los 5 anteriores operativos. Y segundo, no le informé del operativo porque no hemos tenido cooperación del gobierno del presidente Correa en la lucha contra el terrorismo. Es cierto, a alguien le dije en privado, pero en la vida pública lo que uno sostiene en privado lo tiene que sostener en público, que de haberle dicho al gobierno ecuatoriano habría fracasado el operativo, que no era contra un arcángel, era contra uno de los más tenebrosos terroristas de la historia de la humanidad. Es bien importante que se busquen acuerdos para que eficazmente todos los países se comprometan en la lucha contra el terrorismo. Nosotros tuvimos episodios anteriores. La policía colombiana, en un operativo de inteligencia, ubicó a otro tenebroso terrorista, Simón Trinidad, en territorio ecuatoriano. Y como venía operando un acuerdo bilateral, de inmediato se informó a la policía ecuatoriana, se procedió a la captura y fue deportado a Colombia. Quiero decir lo siguiente: para nosotros lo que hemos hecho no es lo ideal. Aquello de lo cual estamos convencidos es que hay que operar, cooperando todos los países, de acuerdo con las resoluciones de las Naciones Unidas, de acuerdo con la resolución de la OEA, de acuerdo con los pactos bilaterales y de acuerdo con compromisos políticos como el Grupo de Río. Debo recordar las resoluciones de Naciones Unidas, como aquellas que se produjeron después del 11 de septiembre, que obligan a todos los países signatarios en la lucha contra el terrorismo. También permítanme decir cómo ha procedido Colombia con otros vecinos. El Brasil en ocasiones ha sufrido el abuso de nuestros terroristas que han pasado al Brasil y han asesinado personas en Brasil e integrantes de la fuerza pública brasilera. En estos 5 años y medio de gobierno, nuestras relaciones con el Brasil sobre el tema han sido fluidas. Acaba de capturarse en el Brasil un narcotraficante de origen colombiano, nacido en Colombia. El Brasil, por información de la policía colombiana, capturó en su territorio, por información de la policía colombiana, fluyen los mecanismos de cooperación, a un tenebroso terrorista conocido como el Padre Camilo. Nosotros pedimos la extradición. Brasil dio razones para no extraditarlo. No las compartimos, pero las aceptamos y respetamos la decisión soberana de Brasil. Y las relaciones siguieron fluyendo tranquilamente. En la época del presidente Lagos en Chile, se capturó en Chile a otro tenebroso terrorista de las FARC. El presidente Lagos me expresó que no podían extraditarlo, que estaba casado con una señora chilena. Finalmente, ¿qué hicimos?
en una reunión que sostuvimos el entonces canciller de Chile y mi persona, le dije, bueno, respetamos las decisiones de ustedes de no extraditarlo, pero ¿por qué no firma él un acta de desmovilización? Colombia en este gobierno ha desmovilizado 46.000 integrantes de grupos terroristas, más de 10.000 de las guerrillas y el resto del paramilitarismo. Y me dijo el canciller chileno en la época, ¿y cómo sería eso? Que firme la renuncia y el compromiso a actos criminales y el compromiso no repetirlos. Eso lo aceptó Chile. Y las relaciones fluyeron tranquilamente, normalmente. Teníamos un frente de la FARC sanguinario como todos en la frontera con el Perú, comandado por un tenebroso terrorista conocido con el apodo de Tiberio. Se cooperó, se trabajó en armonía como lo mandan los acuerdos internacionales con el Perú y se ha desmantelado ese frente amazónico. Hubo muchísimos incidentes en la frontera con Panamá, de guerrillas y de paramilitares. Hemos tenido las mejores relaciones con Panamá, coordinando el tema. Hemos hecho un gran esfuerzo. Creo, señor presidente de Panamá, que los incidentes han disminuido sustancialmente. Hace poco Panamá capturó unos terroristas que cruzaron el territorio. Todo lo que hace Colombia es apoyar. Vino una amenaza de la FARC. Inmediatamente nos comunicamos con las autoridades de Panamá para ofrecer toda nuestra cooperación. Colombia, con estos hechos, puede demostrar toda su voluntad de cooperar con quienes quieren cooperar. El otro tema, ¿cómo fue el operativo? No tienen que investigar, planificado sí. Como hemos planificado muchos operativos contra estos bandidos. Con un factor de incertidumbre sí. Nosotros, en un gran esfuerzo de protección de esa frontera, donde no es como se ha dicho aquí, que la tenemos desprotegida. Colombia ha ganado mucho en paz en el gobierno que presido, desde la democracia. Es que todavía aquí se cree que estamos en las épocas de las dictaduras, que sobre pretexto de la doctrina de la seguridad nacional expatriaban a los disidentes, desconocían los derechos humanos, negaban la vigilancia internacional. Colombia ha hecho todo lo contrario. Nuestra seguridad es desde la democracia, para todos los colombianos, independientemente de su posición económica o política, de su grado de aceptación de las tesis de gobierno o de su grado de desaprobación de las tesis de gobierno, independientemente de que sean líderes empresariales o sindicales. Seguridad de la democracia. Un país hoy con plenas garantías efectivas, no retóricas, a quienes discrepan ideológicamente de mi gobierno. Un país de instituciones independientes en la formación del Estado. Un país con plenas libertades, Un país abierto a la observación internacional, hasta Naciones Unidas, hasta la OEA.
Allá entran todas las ONGs. Es una práctica de lucha contra el terrorismo totalmente encuadrada en la democracia. Y hemos avanzado mucho. Y a medida que avanzamos no les queda más que ir buscando refugios en los extramuros de la selva o más allá de las fronteras. Nosotros hemos mejorado sustancialmente la protección de esas fronteras y hemos estado combatiendo permanentemente con estos terroristas cerca de la frontera con Ecuador. Permanentemente. Teníamos la información de varios campamentos, territorio. Es que todos los días combatimos esos campamentos en territorio colombiano. No de otra manera se podría explicar cómo ha avanzado el país hacia la conquista de ese valor que es la seguridad. Teníamos información de presencia en campamento colombiano, de presencia en campamento ecuatoriano. Se lanzó el operativo porque dentro de ese combate en la frontera y siempre en estos casos cuando estamos en la frontera nos disparan desde el otro lado. Nuestros aviones bombardearon el campamento en territorio ecuatoriano. Pero desde el espacio aéreo colombiano, una distancia de 1.800 metros. En el Ecuador ha habido 2 alegatos. El primero, que tienen pruebas que los aviones bombardearon desde el sur. Y el segundo, que su radar no pudo captar nuestros aviones, que porque volaban a muy baja altura. Me han explicado esta semana, quienes conocen el tema, que estos bombardeos hay que hacerlos a una altura que siempre los capta el radar. Y el Ecuador tiene muy buenos radares y tiene uno relativamente cerca. Miren los radares. Es importante que la Comisión de la OEA mire los radares. Pero eso, yo creo que lo que yo reconozco aquí, como lo he reconocido en toda parte, obvias dificultades. Se bombardeó un campamento en territorio ecuatoriano, es cierto. Pero así como digo eso, también digo desde el espacio aéreo colombiano. La confesión es indivisible. El operativo tuvo en cuenta la necesidad militar. Por Dios, era contra uno de los más tenebrosos terroristas de la historia. La distinción de personas y bienes protegidos. No estábamos bombardeando al pueblo ecuatoriano. Estábamos bombardeando un sitio donde no había población civil. Un campamento de tenebrosos terroristas. A eso se limitó. Y menciono estos elementos porque los protocolos de operación de nuestra Fuerza Aérea se ajustan rigurosamente a las normas internacionales. A mí me sorprende que se ha hablado en estos días de la incursión colombiana en territorio de Ecuador, pero no se habla
de los permanentes ataques de la FARC desde territorio de Ecuador al pueblo colombiano. Me sorprende que se habla de la violación de soberanía al territorio de Ecuador, pero no de la violación de soberanía al pueblo de Colombia, que es titular del derecho de cualquier pueblo del mundo, que es el derecho a su seguridad. Me sorprende que se acusa al gobierno de Colombia, y por ese ingreso al territorio hemos pedido perdón, lo reitero, de ingresar al territorio ecuatoriano, pero nada se dice del FARC, un grupo terrorista. Allí no estaban ellos preparándose para la Semana Santa. Aquí no se ha dicho la cantidad de fusiles que primero detectaron allí el ejército y la policía de Colombia y después el ejército ecuatoriano. Allí había un tenebroso grupo armado, El señor presidente de Ecuador habla que estaban dormidos en pijama. Canciller que estuvo secuestrado alrededor de 6 años por estos bandidos. Dice que nunca utilizan pijama. Bueno, que la hayan utilizado. El señor Raúl Reyes, por nuestros informes de inteligencia, solamente estaba utilizando el uniforme y el fusil cuando tenía que posar ante la prensa, porque en territorio ecuatoriano recibía permanentemente periodistas y todo eso se convertía en una humillación, en una afrenta al pueblo colombiano, y exhibía un fusil de un capitán del ejército colombiano asesinado por ellos. El señor Raúl Reyes era cobarde, asesino y obstructor de la paz. Él no combatía. Combatían sus anillos de seguridad. Bueno, cuando el presidente Correa habla de farsa, y eso que no dijo esta mañana aquí, todo lo que ha dicho en los medios de comunicación, todo lo que dijo en la hermana República de Venezuela, todo lo que dijo en Nicaragua y en otras partes. Cuando el señor presidente Correa habla de farsa, de masacre, ignora la capacidad terrorista, la cobardía, la manera como ellos se protegen con sus anillos de seguridad. Hace poco, en uno de esos operativos, combatiendo con el anillo de seguridad de Raúl Reyes, nos asesinaron a uno de los oficiales más importantes del ejército colombiano. ¿Cómo le parece? Yo no puedo aceptar eso. Que el legítimo derecho del Estado colombiano de combatir a un terrorista de esta magnitud se presente como una masacre contra unos arcángeles que estaban dormidos y en pijama, sin que se diga toda la verdad, sin que se diga cuántos fusiles tenían allí. Eso es inaceptable. Y veamos el prontuario del señor Raúl Reyes. El señor Raúl Reyes tenía 121 procesos. 57 expedientes eran por homicidio con fines terroristas, 26 por terrorismo, 25 por rebelión, 4 por secuestro y 9 por lesiones personales. Pesaban en su contra 14 condenas. El señor Raúl Reyes tenía circular
de la Policía Internacional, que todos ustedes la pueden conocer revisándola en su respectiva policía. El señor Raúl Reyes era un obstructor de la paz. Hace pocas horas todavía en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores de Colombia, el señor expresidente de la República, Andrés Pastrana Arango, expresó que durante los 3 largos años que su gobierno de buena fe, en busca de la paz, aceptó una zona desmilitarizada de 42.000 kilómetros, 2 veces el tamaño de El Salvador, una zona del tamaño de muchos de nuestros países. El gran obstructor de la paz fue Raúl Reyes. No dejó hacerla. Ha sido durante estos años el gran obstructor del acuerdo humanitario. Solamente buscaba unas acciones de finalidad política tras el rostro de un acuerdo humanitario, de unos gestos humanitarios. Ha sido el que ha ordenado todo este tiempo de tortura, a nuestros secuestrados. El expediente del señor Raúl Reyes no se puede ignorar. Yo llamé al presidente Correa. Seguramente si no lo llamo, o no se habrían dado cuenta, o habrían tenido más dificultades para darse cuenta, porque no llegaron a las pocas horas. Llegaron muy tarde ese día sábado, después que el operativo había sido en la madrugada. La única pregunta que me hizo, que le interesó, fue: ¿dónde cayó Raúl Reyes? Y el presidente, todo me informa que en Ecuador. Fue la única pregunta que le interesó. Enseguida me dijo que sentía mucho cuando le dije de la muerte de 17 guerrilleros, que eran latinoamericanos, colombianos. Y después enmendó la plana. Me dijo que sentía mucho la muerte del soldado colombiano. Y entraron nuestros helicópteros, lo acepto. Lo acepto, y es una incursión territorial. Todos ustedes deben saber que yo particularmente como presidente de Colombia estoy dispuesto nuevamente a pedir perdón por ello. Entraron, registraron, los recibieron a bala. Es que no estábamos jugando. Estábamos en toda esa zona de frontera en unos combates muy serios contra estos tenebrosos terroristas. Se registró lo que había allí. Se trajo a Colombia el cadáver de Raúl Reyes y de otro guerrillero. ¿Por qué? Porque la FARC creyó que se iba a tomar el poder en Colombia. Y la gran rabia de la FARC es saber que llegó un gobierno que desde la democracia la ha combatido y que tiene el propósito de destruir el terrorismo en Colombia. Ellos, cuando se les hace un ataque, enseguida arremeten en grandes cantidades contra nuestra fuerza pública. Asesinan a nuestra fuerza pública, se llevan los cadáveres. Primero decían que cuando les dábamos de baja alguno, que eran los paramilitares. El gobierno que ha desmontado el paramilitarismo. Una guerrilla de casi 50 años, un paramilitarismo de 20 años, y el gobierno que ha desmontado el paramilitarismo. Y
¿Ahora qué dicen? Ahora siempre dicen que son ejecuciones extrajudiciales. Y le cambian de vestimenta a los cadáveres. Y muchas veces presentan campesinos para acusar a nuestra fuerza pública. Se recuperó el cadáver de Raúl Reyes, de otro guerrillero. Y además se recuperaron los computadores. Tan pronto el presidente Correa habla de farsa, pero su verdad no está completa. Tan pronto yo colgué con él, nuestros altos comandantes militares llamaron a sus homólogos en el Ecuador. Yo les pedí, den los detalles del operativo. Eso no se ha dicho aquí, pero eso es bien importante. Y así se hizo. Y a los minutos de haber colgado con el presidente Correa, cuando hablé nuevamente con nuestros comandantes militares y con el ministro de la Defensa, llamé al canciller y le dije, llame a la Cancillería ecuatoriana y confirme que Raúl Reyes fue dado de baja en territorio ecuatoriano. Ningún interés de ocultamiento tenemos nosotros. Su sonrisa, presidente Correa, ante su sonrisa, presidente Correa, le digo lo siguiente: no tenemos interés de ocultamiento, por eso he reconocido 3 o 4 aspectos esta mañana. ¿Por qué nuestros comandantes dieron las coordenadas? Se le dijo al ejército ecuatoriano que nuestra policía iba a estar allí esperando para proceder como mandan los protocolos internacionales. Después de mediodía supimos por inteligencia que la orden del gobierno ecuatoriano era poner presos a nuestros policías y maltratarlos. Nuestros policías tuvieron que salir por la selva, evitando que eso se diera por parte del gobierno ecuatoriano y evitando ataques de la guerrilla. ¿Por qué se dejaron allí las guerrilleras heridas? Primero, nuestros soldados les dieron primeros auxilios. Y la decisión de que quedaran allí la recogiera el ejército ecuatoriano, al cual se le dieron las coordenadas, era para que después no se dijera que estábamos manipulando testigos. Los testigos, que son estas personas heridas, que fueron atendidas por nuestra fuerza pública, están hoy a disposición de las autoridades ecuatorianas. ¿Por qué la FARC es terrorista? Porque actúa contra una democracia. Por sus procedimientos. Que está dedicada al negocio del narcotráfico. Guerrillas que hubo en América Latina tuvieron benevolencia al ser calificadas de insurgentes porque combatían dictaduras. La gran diferencia es que esta maltrata una democracia. Algunas guerrillas de América Latina negociaron cuando dejaron de recibir dinero de Europa Occidental. La gran diferencia es que esta es autosuficiente y riquísima por el terrorismo, por el narcotráfico. Aquí, por ejemplo, hay algunas de las incursiones de la FARC a Colombia desde el territorio de Ecuador. 25 de junio de 2005, terroristas del Frente 48, frente controlado por Raúl Reyes, personaje cobarde,
ponía a combatir sus anillos de seguridad, pero él no lo hacía. Provenientes del territorio ecuatoriano, atacaron la base militar de Teteyé, provocando la muerte de 19 militares, heridas a 11 soldados y un soldado secuestrado. Se replegaron después a la zona selvática, provenían del Ecuador. Nosotros siempre fuimos cuidadosos en decir que lo hacían contra el consentimiento del Ecuador. ¿Por qué? Siempre buscando crear condiciones para poder proteger conjuntamente con el gobierno ecuatoriano esa frontera. Hay una, de 2004 a la fecha, desde el territorio ecuatoriano la FARC ha producido 40 ataques contra los colombianos. Yo ruego, distinguidos mandatarios, que se examine el tema de soberanía desde una perspectiva integral. La soberanía es del Estado. Y ahí hay dos elementos fundamentales relacionados con esa soberanía: el territorio y el pueblo. Se viola la soberanía cuando hay una incursión al territorio, y se viola la soberanía cuando hay un atentado contra el pueblo. Así como nosotros aceptamos que violamos soberanía al tener una incursión territorial, ruego una reflexión, la reflexión de que hay violación de soberanía cuando desde el otro país reiteradamente un grupo terrorista dispara contra los ciudadanos del país vecino. 40 ataques de 2004 a la fecha. El último. El presidente Correa nos exigió suspender las fumigaciones en la zona de frontera. Las exigencias de la FARC, como consta en la documentación que tenemos. La FARC era la que promovía allí las quejas campesinas. La FARC es la que promueve allí la siembra de cultivos ilícitos. La FARC es la que tramita allí el negocio de precursores químicos. La FARC es la que trafica allí con explosivos. Finalmente nosotros aceptamos. El anterior presidente del Ecuador, el presidente Palacio, nos había exigido lo mismo. Hicimos un ensayo y cuando dejamos de fumigar, la FARC volvió a llenar eso de coca. Raúl Reyes actuando desde Ecuador y promoviendo la siembra de coca en Colombia. Llegó un momento que dijimos, y yo llamé al presidente Palacio, tenemos que reanudar las fumigaciones. Vino el presidente Correa y fue muy enfático en que había que suspender las fumigaciones en 10 kilómetros de franja en territorio colombiano a partir de la frontera con Ecuador. Era una exigencia sobre territorio colombiano y la aceptamos. Y creo que llevamos 12 meses o más de exclusiva erradicación manual en la zona. En los últimos días, las FARC, que es que este no es un proceso de una noche, es un proceso largo. Nos ha asesinado 2 suboficiales del ejército y 4 soldados desde el territorio ecuatoriano. ¿Qué hacían estos oficiales, estos suboficiales y estos soldados? Cuidar a los erradicadores que estaban en el trabajo de erradicación manual de droga. ¿Cómo fue el último atentado? Con minas antipersonas activadas desde el territorio de Ecuador. Eso es una violación a una obligación de soberanía y a un derecho de soberanía que es la seguridad de los ciudadanos de ese Estado soberano.
al hablar de soberanía territorial hay que hablar también de esa otra expresión de la soberanía, más importante que la territorial, que es el derecho de un pueblo de no ser atacado. Han aparecido unos computadores de las FARC. La FARC tiene una conducta mafiosa. Registran sus computadores como los mafiosos, como buenos mafiosos que son, todos los detalles. Lo primero que se dijo es que eso era una adulteración. Debe saber hoy esta comunidad del Grupo de Río que nosotros enviamos una carta a la OEA para pedir una misión técnica internacional que designe la OEA para certificar la autenticidad de esos computadores. Segundo, este fin de semana están llegando a Colombia delegados de la Policía Internacional de varias partes del mundo. Después se dijo que los computadores no podían quedar intactos después de ese bombardeo, para que también lo compruebe la comunidad internacional. Nosotros tenemos muchísimos casos de computadores que han quedado intactos en operativos semejantes en territorio colombiano. Enuncio algunos. En el bombardeo que dio de baja a un sujeto tenebroso de la FARC, el Negro Acacio, financiador de la FARC, regresaba de Venezuela a operaciones de narcotráfico en Colombia. Llegó a uno de esos campamentos en territorio colombiano y se le bombardeó. Se le encontró el computador intacto. En la operación contra otro tenebroso narcoterrorista, Carlos Antonio Lozada, computador intacto. En la operación contra el tenebroso narcoterrorista que tuvo secuestrado al canciller durante 6 años, se encontraron ¿cuántos computadores? Se encontraron 2 computadores. ¿Saben ustedes una cosa? Este debate del paramilitarismo, ¿por qué lo enfrento yo? Porque es el gobierno que ha enfrentado el paramilitarismo. Hoy en Colombia se ha recuperado el monopolio del Estado en la lucha contra la delincuencia. Hay guerrillas y bandas de narcotráfico que actúan juntas o independientemente, pero no hay grupos paramilitares en la acepción original. La palabra se utilizaba para señalar organizaciones criminales privadas cuyo propósito era combatir a la guerrilla. Allá está la OEA. Ese es un país abierto a la comunidad internacional. Más de 1.200 paramilitares dados de baja, alrededor de 4.000 en la cárcel. Se discutió la ley de justicia y paz a la luz de una gran controversia mundial. En el pasado, a guerrilleros que habían cometido delitos atroces de lesa humanidad se les indultó. Pasaron de incendiar la Corte Suprema de Justicia y de asesinar a los magistrados a aspirar al Congreso y a los más altos cargos de la nación. En esta ley no se permite
violar la normatividad internacional que impide la amnistía o el indulto para delitos atroces. No se les permite a los condenados aspirar a los cargos de elección popular. Se les exige entregar su riqueza para poder reparar a las víctimas y confesar la verdad. Mis críticos veían esa ley muy favorable con los paramilitares y ahora empiezan a entenderla, no solamente porque ha sido efectiva, sino porque consideran que, pobrecitos los guerrilleros, esa ley es muy dura para los guerrilleros. Porque lo que piden la FARC y el ELN es amnistía e indulto por todas las atrocidades. No puede diferenciar uno entre unos criminales y otros. Aquí lo que hay que diferenciar es entre los criminales y el Estado. Y allá estamos en la tarea de recuperar el monopolio del Estado en la lucha contra todos estos bandoleros. Hay 26 congresistas en la cárcel. Nunca se investigaron las relaciones de la política con la guerrilla. Eso se entendía como algo normal, como un pecadillo. Las del paramilitarismo se han investigado rigurosamente con el apoyo total de nuestro gobierno a la justicia de Colombia, que es independiente y no manipulable. De esos congresistas, muchos han apoyado a mi gobierno en el Congreso. Están en la cárcel. ¿Saben dónde empieza el acervo probatorio? En el decomiso de un computador a un paramilitar. Y el gobierno dio la orden de que se publicara todo lo que había allí y que lo conociera plenamente la justicia. En este computador, creo que son 4 los computadores encontrados al terrorista Raúl Reyes. En lo que se ha encontrado hasta ahora, aparecen unos temas que debe investigar la justicia de cada país y la Corte Penal Internacional. Y otros que yo le quiero pedir al presidente Rafael Correa que su gobierno los investigue. Octubre 12 de 2006. Carta de Manuel Marulanda a Raúl Reyes. El secretariado está de acuerdo en proporcionarle la ayuda a los amigos del Ecuador. La propuesta mía fue la suma de $20.000. Jorge, el mono ahí, Jorge Briceño, tenebroso bandido, propone $100.000 y ofrece $50.000, y me autorizó para conseguirlos con Joaquín y hacerlos llegar donde usted. Iván Márquez e Iván Ríos dicen que a dónde le envían el dinero a usted. El camarada Alfonso está de acuerdo. La misma manifestación la hizo el camarada Timo. Carta de Manuel Marulanda, de Raúl Reyes a Manuel Marulanda. En nota enviada al secretariado, explico sobre la ayuda entregada a la campaña de Rafael Correa de acuerdo a su instrucción. El coronel anunció volverme a visitar las próximas semanas con la finalidad de explicar los resultados electorales y la estrategia para la segunda vuelta. Ellos aseguran que hubo fraude. Se proponen denunciarlo una vez tengan las pruebas en mano. Nosotros no intervenimos en campañas de otros países, ni con recursos, ni con dádivas, ni con otros instrumentos de intervención. Lo que no permitimos es que se intervenga en nuestro país. Recuerdo hoy los discursos del entonces candidato Rafael Correa atenuando la conducta de la FARC. Y así como lo dijo hace 20 días, lo decía en esa época, que el Ecuador limitaba era con la FARC,
Me da mucha pena. Ahora lo que se ha demostrado es que la FARC había corrido hacia el sur los límites del Ecuador. Pero, así como unos de estos documentos van para la Corte Penal Internacional y para las justicias principales de los países de las personas aquí relatadas, estos del Ecuador se le van a entregar en su totalidad al presidente Rafael Correa con el pedido de que él haga investigar esto. Carta de Raúl Reyes a Manuel Marulanda, enero 5 de 2007. El próximo 15 nos visita Tino, con 2 venezolanos más, y a finales de mes está proyectada nueva entrevista con el coronel Brito, emisario de Rafael Correa. Investíguelo, presidente. Si era su emisario o no era su emisario. La idea es ajustar las comunicaciones con este gobierno, coordinar los intercambios siguientes y buscar acuerdos bilaterales de colaboración, como solicitarles que al capturar guerrilleros nuestros en su territorio, nos los entreguen a nosotros mismos. Ninguno vaya a manos de autoridades colombianas, entre otros temas que me gustaría, usted nos orientará. Se viene fortaleciendo el Comité Binacional, integrado por camaradas del PCCC y amigos ecuatorianos, para denunciar las violaciones de la soberanía de Ecuador por las tropas de Uribe. Le ruego relacionar esto con algo que dije antes y demostrar los nocivos efectos de las fumigaciones con glifosato. Carta de Raúl al camarada Marulanda. La muerte trágica de la ministra amiga atrasó la nueva entrevista con el coronel. Está prevista para el próximo 31 o el 15 de febrero. Mandamos nota de pésame por la pérdida de la ministra. Al parecer el coronel ocupará el ministerio al menos por un tiempo. El ministro de Finanzas también quiere visitarnos el próximo 9. Llegan hoy el secretario general y el subsecretario del Partido de los Comunistas de México, donde tenemos un problema jamás con el gobierno de México, sino con una participación de un integrante del Senado colombiano en un foro donde hicieron apología del delito en favor de estos tenebrosos terroristas que azotan a Colombia. Carta de Raúl al camarada Manuel Marulanda, 13 de febrero de 2007. Estaba anunciada la visita del ministro de Economía y Finanzas del vecino, pero la cancelaron a última hora por evitarse reclamos de la oposición. Los intercambios con el emisario oficial siguen normales. Carta de Raúl al camarada Manuel Marulanda, 18 de octubre de 2007. El presidente Correa expresa su voluntad de acudir con Chávez a la cumbre con usted. 2 de los asambleístas a la constituyente por el Movimiento País trabajan con nosotros, fuera de los 2 comunistas también afiliados nuestros. Carta de Raúl Reyes a miembros del secretariado, enero 18 de 2008. Atendimos visita del ministro de Seguridad de Ecuador, Gustavo Larrea, en adelante Juan, quien a nombre del presidente Correa trajo saludos para el camarada Manuel y el secretariado. Expuso lo siguiente. Esto es lo que la FARC dice que dijo Gustavo Larrea. Aquí han acusado a la campaña y a integrantes del gobierno. Por eso le pido que sea el presidente Correa el que adelante esta investigación. Atendimos visita del ministro de Seguridad de Ecuador, Gustavo Larrea, en adelante Juan, quien a nombre del presidente Correa trajo saludos para el camarada Manuel y el secretariado. Expuso lo siguiente. Interés del presidente de oficializar las relaciones con la dirección de las FARC por conducto de Juan. Disposición de coordinar actividades sociales de ayuda
a los pobladores de la línea fronteriza, intercambio de información y control de la delincuencia paramilitar en su territorio. Están dispuestos a cambiar mandos de la fuerza pública de comportamiento hostil con las comunidades y civiles de la zona, para lo cual solicitan nuestro aporte con información. Estos bandidos de la FARC dicen que ellos no son terroristas ni delincuentes, que ellos son comunidad. Ratifican su decisión política de negarse a participar del conflicto interno de Colombia con apoyos al gobierno de Uribe. Para ellos las FARC son una organización insurgente del pueblo, con propuestas sociales y políticas que entienden. Preguntan si políticamente nos interesa el reconocimiento de beligerancia. Comparten los planteamientos de Chávez en este tema. Debo reconocer que el presidente Correa dijo que no los declaraba terroristas, pero que no compartía la propuesta del estatus de beligerancia, que el mundo debe rechazar, porque estos bandidos no son insurgentes contra una dictadura, sino sanguinarios contra una democracia. Condenados como terroristas en Europa, en Canadá, en los Estados Unidos y en el corazón del pueblo colombiano. Le preguntaba yo a los profesores europeos, ¿por qué allí consideran terrorismo el uso de la fuerza o la simple amenaza de uso de fuerza por razones ideológicas, políticas o religiosas? Y me decía, porque tenemos una democracia pluralista para dirimir todas nuestras diferencias. Y contesté, lo mismo puede invocar Colombia. Una democracia respetable, de libertades, de lucha por la cohesión social, de esfuerzo por la transparencia, de respeto a las instituciones independientes que forman el Estado. Declarados terroristas en el corazón de los colombianos y en muchos países del mundo. Contra terroristas no cabe el estatus de beligerancia. El único elemento que pudieron tener para aspirar al estatus de beligerancia era que tenían jerarquía y control. Hoy por fortuna la vienen perdiendo, como lo demuestran su engaño en el caso del niño Emanuel, de algunas de las pruebas de su sobrevivencia a los rehenes. No ejercen control territorial, se esconden en la selva. En ninguna parte del país tienen control territorial. No administran justicia. No faltaría más que aceptar que unos terroristas administran justicia en el territorio de un Estado democrático que tiene una justicia democrática independiente del Ejecutivo. Nosotros creemos que con terroristas lo que hay que exigir es derrotarlos o que se desmovilicen para cumplir con los derechos humanos. No examinar a ver si los terroristas cumplen o no el derecho humanitario. En la hipótesis de su examen, estos bandidos todos los días violan el derecho internacional humanitario, que es apenas un atenuante de la crueldad, de la violencia. Por esas razones, Colombia ha pedido al mundo que mientras estos bandidos continúen en estas acciones, mientras no demuestren propósito de paz serio, no se les levante el calificativo de terroristas y no se les dé estatus de beligerancia. Siempre han engañado. En los casi 4 años del gobierno del presidente Pastrana, con la zona de despeje, aplicaron
lo que aprendieron por Marx, originado en Maquiavelo. Cuando tu enemigo tenga un gesto de buena fe contigo, no lo tomes como generosidad, sino como debilidad, y avance en el propósito de derrotarlo. Cuando estaba esa zona de despeje, ya tenían a muchos de los secuestrados de hoy en cautiverio, y allá fueron a implorar sus familiares, y la respuesta era: a nosotros no nos interesa este despeje, a nosotros nos interesa es la toma violenta del poder. Para eso utilizaban la zona de despeje, una de las razones por las cuales este gobierno no la ha concedido, que era el gran pedido del tenebroso terrorista Raúl Reyes, porque la tuvieron durante casi 4 años y lo que hicieron fue aprovecharla para martirizar. Demandarán al Estado y Gobierno de Colombia ante la Corte Internacional por los dañinos efectos de las fumigaciones del Plan Colombia. Hace poco, en Guatemala, creo, en una conversación con el presidente Correa le dijimos: hombre, nosotros, desde que hizo el acuerdo con usted, no hemos vuelto a fumigar en esos 10 kilómetros de la frontera, desistan de esa demanda a Colombia. Si se le hubiera causado un daño a alguien en el Ecuador, nosotros estamos dispuestos a indemnizarlo, a repararlo por vía bilateral. Me dijo que nos teníamos que comprometer por siempre a no volver a fumigar. Yo le dije: presidente, yo no puedo comprometer el futuro de Colombia, de muy buena fe yo procuraré hacerlo hasta que termine mi gobierno. Independientemente del gobierno del presidente Correa, el gran actor en contra de la lucha contra el narcotráfico ha sido la FARC, porque eso es lo que la ha enriquecido. El próximo año cancelan la licencia gringa sobre la base de Manta. Su programa de gobierno se orienta a la creación de las bases socialistas, para lo cual dan especial importancia a la Asamblea Nacional Constituyente. Ofrecen su ayuda en la lucha de la FARC por el intercambio humanitario y las salidas políticas. Unos gestos humanitarios hemos visto que celebramos por sus beneficiarios, pero que han tenido un claro propósito político. Ofrecemos su ayuda de las FARC por el acuerdo humanitario y el intercambio humanitario y las salidas políticas. Tiene claro que Uribe representa los intereses de la Casa Blanca, las multinacionales y las oligarquías lo consideran peligroso en la región. Mi elección es el producto de la rebeldía del pueblo colombiano contra 50 años de sufrir un verdugo terrorista, y las decisiones de mi gobierno contra los delincuentes de diferente pelambre son la respuesta de mi corazón y de mi determinación en el apoyo a la fuerza pública colombiana para poder cumplir el mandato que me entregaron mis compatriotas. Dejemos ese infantilismo latinoamericano de la Guerra Fría. Cada vez que había un problema lo imputaban unos, dependiendo de su orientación ideológica, a los Estados Unidos y los contrarios a Cuba. Procedamos con criterio de adultos. Aquí la lucha para derrotar el terrorismo en Colombia es una lucha autónoma del pueblo colombiano. Y de esa manera seguirá hasta el momento que ese país viva en democracia, en discrepancia, en pluralismo, sin terroristas. ¿Que ha ayudado a Estados Unidos en el Plan Colombia? Sí, como deberían hacerlo todos los países donde hay consumo y donde hay producción de precursores químicos, por un tema que se llama la corresponsabilidad. Nosotros necesitamos ayuda práctica. No basta que simplemente se ignore el problema terrorista de Colombia y en resoluciones nos den palmaditas en el hombro diciéndonos: sentimos mucho sus muertos. Para que las nuevas generaciones de colombianos puedan vivir felices en ese suelo, como viven los compatriotas de muchos de ustedes en el suelo de sus países, nosotros tenemos que tener toda la determinación en esta lucha autónoma.
En fin, aquí están estas cartas. Resumo reciente conversación con emisario de Correa. Febrero 28 de 2008. Solicita conversar personalmente con el secretariado en Quito. Ofrece garantías y transporte desde la frontera hasta el lugar de encuentro. Espera nuestra respuesta en el menor tiempo posible, indicando fecha. Nos pregunta si queremos hacerlo apoyados en los militares o en suministro de seguridad estatal. Desea hablar con las FARC del acuerdo humanitario, la política de fronteras, la solución política, Ingrid, y el papel de Chávez. Desea establecer coordinaciones con nosotros sobre la frontera binacional. Quiere explicar los propósitos del Plan Ecuador, con el que pretende contrarrestar los dañinos efectos del Plan Colombia, que aplicará en la línea fronteriza, para el cual Plan Ecuador nos pide cursos de organización de masas para nativos de la frontera, los que luego serán encargados por el gobierno de coordinar con las FARC el trabajo fronterizo, con la ventaja que un agente de esta es parte del partido clandestino o participan del Comité Binacional orientado por el Frente 48. Insiste en su interés de contribuir con el intercambio de prisioneros, para lo cual pide la liberación del hijo de Moncayo u otro prisionero. En la parte de invitación le agradecimos y explicamos que decisiones de esta corresponden al secretariado y se requiere cierto tiempo para su definición. Dejamos claro nuestro interés en contribuir en la labor de hermanarnos más en la frontera, en coherencia con nuestra política explicada en la plataforma bolivariana, el manifiesto y demás documentos del secretariado. Por lo conversado con el emisario, las relaciones Chávez-Correa no están en su mejor momento. Fuera de esto, Uribe llama a Correa con frecuencia para que le contribuya a limar asperezas con Chávez, ¿sí? Como lo he llamado a muchos presidentes. Uribe, fuera del embajador, tiene ubicado en Quito a otro funcionario, cuya misión es hacer lobby, no lo conozco, ante Correa y su equipo de gobierno, solicitando ayuda en la lucha contra las FARC y en mejorar las relaciones con Chávez. No deja de preocuparme una eventual movida de atender la invitación por la alta concentración de agencias de inteligencia y la corrupción en ese país, donde el gobierno aún es bastante débil. La primera reacción del gobierno de Ecuador a través de un viceministro fue que no habían tenido relaciones con la FARC. Después dijeron que sí, pero era para buscar el acuerdo humanitario, la liberación de Ingrid Betancourt y de otras 12 personas. El gobierno colombiano expidió un comunicado esta semana en el cual decimos, nos extraña eso, porque el gobierno ecuatoriano, me lo dijo usted, presidente Correa, a mí, expresó que no tomaría ninguna iniciativa con la FARC que no fuera previamente consultada con el gobierno de Colombia, como me han dicho muchos de ustedes. Y después el mismo gobierno ecuatoriano contestó que sí estaban en la búsqueda del acuerdo humanitario y que no le habían consultado al gobierno de Colombia porque no creían en Uribe y que Uribe los bombardeaba. Eso fue mucho antes de este bombardeo. Eso lo dijeron ustedes esta semana. Y entonces aquí viene un argumento. Ninguno de aquellos representantes de instituciones o de aquellas personas que con autorización del gobierno de Colombia ha buscado el acuerdo humanitario ha sufrido trampas del gobierno de Colombia. Se reunió con la FARC, autorizada como facilitadora la Iglesia Católica, con nuestras garantías. Un representante de Francia, con nuestras garantías. Un representante de Suiza, con nuestras garantías. La senadora Piedad Córdoba, con nuestras garantías. Y casi siempre todos entraban por Ecuador. ¿De dónde acá eso? De que entonces hay que buscar ese acuerdo clandestinamente frente al gobierno de Colombia, porque no se cree en el presidente Uribe que los va a bombardear. Yo ahí no tengo la palabra, sino los hechos. Ahora, lo que sí no podemos permitir es algo que se ha tejido.
Desde la comisión del 31 de enero en Villavicencio, del 31 de diciembre en Villavicencio, y ahora me referiría a ese tema, se ha tejido esta hipótesis, que termine la liberación de los secuestrados civiles, para entonces reclamar que se le levante a la FARC el calificativo de terrorista en Europa, se le concede estatus de beligerancia, y buscar un acuerdo entre la FARC, reconocido ya como actor legítimo, con el gobierno de Colombia, para que el gobierno de Colombia libere de la cárcel a los terroristas de la FARC y la FARC libere a los prisioneros militares y policivos. Desde ya lo anticipo que no lo podemos aceptar. Para nosotros es igualmente grave el secuestro que comete el terrorista, haciendo víctima a un civil que a un integrante de la fuerza pública. Para nosotros es igualmente doloroso el secuestro del civil que del militar o policía. Para nosotros es igualmente grande el compromiso de proteger a nuestros civiles y de proteger a nuestros policías. Y vayamos al 31 de diciembre. Después de que, por razones que se dieron, suspendí una mediación, aceptamos nosotros contribuir con liberaciones unilaterales e incondicionales. Que la FARC hiciera de secuestrados en atención a la identificación que tienen con algunas personas. Y honramos la palabra. Honramos la palabra. Qué tristeza. El 31 de diciembre. ¿Cómo se llama el ministro ecuatoriano? ¿Gustavo qué? El ministro ecuatoriano Gustavo Larrea, en Villavicencio, en compañía de personalidades muy ilustres, era de los que promovía una declaración contra Colombia, acusando a mi gobierno de obstruir la liberación de los secuestrados. Yo estuve allá en esa reunión. Yo tuve que desplazarme a Villavicencio, porque mis delegados me dijeron, aquí hay toda la cooperación, y miren lo que dicen. Cuando finalmente mi Dios premia la buena fe, los hechos dieron la razón. Era que no podían liberar a Emanuel, el niñito. Cuando yo leo estas cartas y recuerdo aquella actitud del ministro Gustavo Larrea, no puedo negar en mi mente una cosa, y lo verán los jueces, cuando el presidente Correa someta esto a la justicia ecuatoriana. En mi mente va todo en la misma dirección. Una presunta inmensa complicidad del ministro Gustavo Larrea del Ecuador con estos bandidos. Miren, el más interesado en la liberación de Igrin Betancourt es su familia, pueblo colombiano. Este señor está libre porque Dios es muy grande y porque desde el día que asumí la presidencia busqué liberarlo. Él y su familia lo saben, como lo saben los secuestrados. No le ha aceptado a la guerrilla la zona de despeje. El gobierno de Francia tiene un legítimo interés en la liberación de Igrin Betancourt, como quiera que es ciudadana colombiana y francesa. El mismo gobierno de Francia el mismo gobierno esperemos que regrese el presidente Rafael Correa. Presidente, ¿cómo hago yo para decir esto en ausencia del presidente Rafael Correa? Es que esta semana deliberadamente no he querido contestar insultos a través de los medios de comunicación lanzados desde distancia,
y tampoco los voy a contestar aquí. Pero sí quiero dar mis argumentos, mis apreciaciones, dando la cara a los incumbentes. Presidente, lo que le pediría es que tal vez pueda presentar otra faceta de sus argumentos en lo que el presidente Correa se reintegra y así poder escuchar la parte sustantiva. Yo ya voy llegando al final de esta respuesta. Y me parece de la mayor importancia poderla dar en presencia del presidente Correa. Perdón. El presidente fue un momento al baño, así que regresará enseguida. Lo esperamos, señora canciller. Entonces, ante esa circunstancia, lo que pido es un receso de esta sesión hasta esperar la reintegración del presidente Correa. Si lo tienen a bien, por nosotros no hay problema, presidente Fernández. Bueno, hacemos recesión de esta plenaria hasta el reintegro del presidente del Ecuador. Presidente Ortega, déjelo atender. Presidente Uribe, vamos a esperar que... Estábamos en un receso, ¿nos reinstalamos? Sí, bueno, el receso era para esperar que el presidente... No soy tu hijo. No soy tu hijo. Tranquilo. Presidente Ortega, me disculpa, estamos esperando el reintegro del presidente Correa para que el presidente Uribe pueda presentar su argumentación final. Pero por el amor de Dios, presidente, si se habla por más de cuánto tiempo. Presidente, ¿Vamos al baño? ¿A qué hora no vamos al baño? Bien, Él va a decir quién se sienta, quién está de pie, quién se ha creído. presidente Ortega, tiene la palabra todavía el presidente Uribe para presentar su argumentación final. La cobardía de la agresión. Cobardía de la agresión. Presidente Uribe. Francia tiene todo el legítimo interés de su preocupación por el rescate, la liberación de la doctora Ingrid Betancourt, ciudadana colombiana y francesa. Yo he tenido 2 reuniones recientes con el presidente Sarkozy y con el canciller Kouchner. Ninguno me dijo que Ecuador estuviera en la tarea de rescatar, de conseguir la liberación de la doctora Ingrid Betancourt. Nosotros no lo sabíamos ni por Ecuador ni por Francia. Siempre Francia nos ha dicho cómo lo está haciendo. Y lo que quiso Francia proponer fue el tema de otro país, que le dije, el tema no se trata. No se discutió, simplemente le dijimos, el tema no se trata. Lo que yo no puedo aceptar es que primero el Ecuador diga que no tiene relaciones, que es bueno investigar quién es el que las tiene con la FARC. Hagan todo ese recorrido y terminen diciendo, como lo dijo ayer usted, presidente Correa, que yo había incurrido en la bajeza
del operativo a Raúl Reyes para evitar la liberación de Ingrid Betancourt. Usted no me había informado, como todos los que han hecho intentos de acuerdo humanitario han consultado con Colombia. Usted no nos había dicho nada después de que usted me dijo, motu propio, que no emprendería ninguna iniciativa que no conociera el gobierno de Colombia. El propio gobierno francés nada nos dijo de eso, y siempre que el gobierno francés ha hecho un esfuerzo, el gobierno de Colombia lo ha conocido, se ha coordinado con ellos y no lo hemos entorpecido. Nosotros estamos dispuestos a recibir todas las acusaciones, a contestarlas todas, y si es posible también a contribuir a una solución. Apoyamos la propuesta del presidente Colón, que no se excluye con la decisión de la OEA. El secretario de la OEA nos ha dicho que va el lunes por la noche a Colombia. Allá estaremos a disposición de él. Algunos de los distinguidos mandatarios han pedido lo siguiente: que Colombia pida perdón por la incursión. En el momento que consideren que es el momento oportuno, estamos dispuestos a hacerlo, pero pedimos una consideración: que no se hable solamente de soberanía territorial, sino del derecho soberano de los pueblos a su seguridad. Que el hecho no se repita, es lo ideal, es lo que queremos, es lo que queremos. Nosotros estamos dispuestos, aceptamos eso, lo aceptamos. Simplemente pedimos que ustedes estudien un mecanismo de acuerdo con la normatividad internacional para que estos terroristas no estén en otros países. Que el gobierno de Colombia no insista en acusaciones al gobierno de Ecuador. Por eso he sido muy cuidadoso al leer estos documentos, y publicaremos todos los que aparezcan, porque, por ejemplo, ya México, por unas ciudadanas mexicanas que había en ese grupo guerrillero, nos ha pedido que le entreguemos los documentos. Lo que haré con el gobierno de Ecuador será entregárselos al presidente Correa para que él los investigue. Gracias, presidente. Y rogaría darme 2 minutos porque quiero estar aquí para escuchar todas las intervenciones. Señor presidente, Muchas gracias, presidente. Con todo respeto, hemos sido aludidos. Yo voy a ser muy corto, muy preciso en mi me intervención. disculpa, presidente Sí. Correa. Daremos otra tanda donde efectivamente puede ejercer su derecho de réplica. Pero hay otros presidentes que nos han solicitado el uso de la palabra y en ánimo de darle una dinámica. Yo le pido con a toda esta cortesía, reflexión. yo me comprometo a ser muy concreto. El presidente Uribe ha hablado unas 4 veces más largo de lo que yo hablé, puntualizar pequeñas cosas y seguimos adelante. Leonel, hemos sido Presidente, bombardeados si usted nosotros. me disculpa, usted tendrá derecho a la palabra. No se preocupe por eso, se lo garantizamos. Me encantaría, para encauzar un poco la discusión, tener la oportunidad en Tiene este 2 momento. minutos, presidente. Un poquito más. Primero, mi querido Leonel, queridos dominicanos, tengan mucho cuidado. Si el presidente Uribe cree que hay otro Raúl Reyes en Santo Domingo, viene y los bombardea. Si le queda una computadora, va a decir más encima que tú eres el culpable del bombardeo. Llegaremos Mucho a cuidado. capturarlo con la coordinación del gobierno dominicano y a través de su policía. Serénese, presidente Uribe, cálmese, cálmese. Qué difícil es creerle a alguien. No me aplique el cinismo que tienen los nostálgicos del comunismo. No me aplique ese cinismo con que engañan a sus pueblos. Yo pido en estos momentos que... Por favor, estoy en el Sí, uso de palabras. entonces en este caso no incurramos... Te pido 1000 disculpas, yo siento vergüenza ajena. Pido 1000 disculpas a ti, a mis colegas y al pueblo dominicano por esta mala crianza. Tiene la palabra en estos momentos Sí. el presidente Correa. Señor, Brevemente, muchas gracias. pido por favor que no se dé ninguna interrupción. Ya, tranquilo. Ninguna interrupción. Querido Leonel, queridos colegas, qué difícil es creerle algo a alguien que ha mentido tanto y tantas veces. Allá, si ustedes creen algo de todas las barbaridades que habló el presidente Uribe, de supuestas computadoras, documentos, etc. Y en buena hora que me mande todo, y les doy la garantía que hacemos una comisión de la oposición en Ecuador para que revise todo. Estas manos están limpias y sin sangre, compatriotas, colegas, compañeros, compatriotas latinoamericanos. 4 cosas muy concretas.
Nadie discute el sufrimiento del pueblo colombiano. Nos solidarizamos totalmente con ese hermano pueblo, siempre lo hemos hecho. Pero no podemos ser víctimas de un conflicto que no es nuestro. Más aún cuando el propio gobierno colombiano no quiere resolver ese conflicto, no quieren la paz, quieren la guerra. Segundo, queridos colegas, amigos, que quede claro, no vamos a caer en la trampa, empezar a hablar de los Raúl Reyes, de la FARC. Se ha hablado aquí 2 horas y jamás se ha desmentido que hubo una agresión, una violación a la soberanía del Ecuador, y eso es lo importante. Y nada justifica esa violación, repito, nada. Así que esperamos respuestas contundentes a esta agresión que no la ha podido desmentir el presidente Uribe. Tercero, dice que hemos colaborado con la FARC. No por responderle al presidente Uribe, pero sí en la memoria de los soldados ecuatorianos caídos, de tantos campesinos que han muerto en este conflicto que no es nuestro. Permítanme, compatriotas de Latinoamérica, compañeros presidentes, aclarar algunas cosas. Habló de 40 ataques de la FARC desde el 2004 desde Ecuador, y tiene razón. Resulta que en el 2004 había un gobierno totalmente proamericano, derecha, coronel Lucio Gutiérrez Borbúa. Es decir, él también colaboraba con la FARC. El problema es que sencillamente no se puede localizar esos campamentos, como lo reconoce el presidente Uribe cuando dice que si no nos daban las coordenadas del ataque, ni siquiera nos hubiéramos dado cuenta de que había ocurrido. Y probablemente tiene razón, porque esa selva es bastante inhóspita. Pero les insisto, en nombre de nuestros soldados caídos, en nombre de todo el sufrimiento que un conflicto que no es nuestro nos está causando, no puedo aceptar las falacias del presidente Uribe. Quiero decirles, queridos colegas presidentes, que hay cartillas de seguridad que ustedes las pueden revisar, que había la Comisión Binacional Fronteriza, donde en estos casos se le comunica a los jefes militares, ni siquiera al gobierno ecuatoriano, para que enseguida procedan a capturar los campamentos, los guerrilleros, terroristas, como quiera llamarlos el presidente Uribe, infiltrados. Así que no es verdad que no dijo aquello, no anticipó aquello, para que no se filtre, como insolentemente manifiesta la información. Esas cosas, en una frontera tan caliente, ni siquiera pasan por decisiones políticas, son contactos de mandos militares a mandos militares, pero en nombre de mis soldados caídos, de mis campesinos muertos en un conflicto que no es nuestro, rechazo esa infamia de que el gobierno de Rafael Correa ha colaborado con la FARC. Eso es lo que dijo. Y ahora dice que ha habido 40 ataques del 2004, es decir, el gobierno de Lucio Gutiérrez, derecha, también colaboró, el gobierno de Alfredo Palacio, derecha, también colaboró, y el gobierno socialista Rafael Correa también colaboró con la FARC. Las mentiras se derrumban por sí solas, señores. Cuarto, y por si acaso, ellos avisaron, revisen las declaraciones del ministro de Defensa, que habían interceptado el teléfono satelital de Raúl Reyes y por eso lo habían localizado. Es decir, sabían de sus conversaciones, sabían que estábamos a vísperas de una liberación de rehenes. Y no solo de Ingrid Betancourt, señores, yo tengo mi propia Ingrid Betancourt. Tenemos al ecuatoriano Gustavo Moncayo en manos de la FARC. Por eso estábamos tratando de liberar a todos esos rehenes, entre ellos Ingrid Betancourt, Gustavo Moncayo, 3 estadounidenses, 3 militares colombianos, 3 policías colombianos. Muy probablemente el gobierno colombiano lo sabía. Revisen las declaraciones del ministro Santos de Defensa colombiano y verán que manifiesta que habían interceptado de hace varios días el teléfono satelital de Raúl Reyes, y así fue como lo localizaron. Y cuarto, no nos dejemos enredar de falacias, no caigamos en la trampa, que los países deben colaborar en la lucha contra el terrorismo. El primer país que debe colaborar en la lucha contra la guerrilla, contra el terrorismo, contra el narcotráfico, contra el cultivo de droga, contra el paramilitarismo, se llama Colombia, señores. Si tengo un problema gravísimo en la frontera norte, ¿cómo quisiera que ese problema esté del otro lado? ¿Quién quiere estar al lado de la FARC, de una guerra civil que dura 50 años? ¿Quién puede ser tan insensato? Nos cuesta 11.000 hombres en la frontera norte, con más de 100 millones de dólares anuales en costos financieros, y ni hablar del costo de vida y la inseguridad, cuando en época de paz necesitaríamos tan solo 3.000 hombres para cuidar esa frontera. En buena hora, si se puede solucionar este problema. Es más, ya que el presidente Uribe ha hablado de la necesidad de involucrar a la comunidad internacional, maravilloso. Formemos en este momento una fuerza internacional de paz que del lado de la frontera colombiana vaya a controlar la frontera que el presidente Uribe no sabe o no puede controlar, señores. Pero ya basta de falacias. Aquí el culpable de esto no es Ecuador, no es Venezuela, no es Brasil, no es Perú, no somos los vecinos de Colombia, es Colombia y las políticas del gobierno de Uribe.
las cuales son decisiones soberanas, pero están recayendo sobre nosotros esas políticas militaristas. En consecuencia, vamos, una fuerza de paz en la frontera sur de Colombia para evitar todos estos problemas, y Ecuador se los agradecería inmensamente, porque un conflicto que no es nuestro nos cuesta millones de dólares, nos cuesta sangre, nos cuesta miseria, señores. Pero el responsable principal, no se deje engañar, así como se hace un llamado a la comunidad internacional a que luche contra el terrorismo, contra esto, ¿cómo es que le llaman? Tenebrosos, terroristas. Yo le hago llamado a Colombia, sepa cuidar sus fronteras. Cada vez que dice que se infiltró una guerrilla de la FARC, está reconociendo que salieron de Colombia esas guerrillas de la FARC. ¿Dónde están sus soldados? ¿Dónde está la seguridad? Cada vez que dice que hay un jefe guerrillero como Raúl Reyes en un país como Ecuador y maliciosamente quiere vincularnos con él. ¿Cuántos jefes guerrilleros siguen actuando impunemente en Colombia y usted no lo ha podido controlar, señor Uribe? Entonces el primero que tiene que actuar para la estabilidad de la región se llama Colombia. No venga con falacias, no venga con cinismos. No son sus vecinos los culpables de sus problemas, es usted mismo, es Colombia, y nosotros somos víctimas, no victimarios en ese conflicto. Finalmente, sí pido, por favor, por respeto al pueblo ecuatoriano, se lo dije, su insolencia está haciendo más daño a la dignidad del pueblo ecuatoriano que sus bombas asesinas. Ya déjese tantas falacias, deje de tratar de justificar los injustificables y reconozca abiertamente que no tenía ningún derecho para agredir al Ecuador, que ha estado mintiendo en lo que ha dicho. Comprométase a no agredir nunca más a un país hermano y ya desmonte toda esa falacia sobre la FARC, que ni usted mismo se las cree, señor Uribe. Presidente Correa, muchas gracias. Tiene la palabra el presidente Felipe Calderón de los Estados Unidos de México.